¿Eres de esas mamis de las que tienes que pegar gritos y amenazar a tus hijos para que puedan hacerte caso? Hacer la tarea en tu casa es una batalla campal entre tu hijo y tú, porque pueden pasar horas y horas para que tu hijo termine una sola tarea. Te llaman constantemente del colegio porque tu hijo es muy distraído, se levanta todo el tiempo y parece no prestarle atención a la maestra. Cuando tú le das una orden a tu hijo, tienes que gritarle para que te obedezca y aún así lo que le mandaste a hacer no lo hace y pareciera que se le olvidara. Si es así, quédate aquí que el día de hoy te voy a dar estrategias de qué hacer para que tu hijo aumente su atención y su concentración con ejercicios súper sencillos, divertidos, pero muy eficaces. Antes de darle las herramientas, yo quiero decirles que es muy importante que nosotros como adultos le proveamos al niño unas condiciones óptimas para que él o ella puedan ayudarle en este tema de la atención o la concentración. Les voy a poner un ejemplo. Si están haciendo la tarea y la televisión está prendida, pues obviamente ese tipo de condición ambiental no va a ayudar al niño a que se concentre. Si están comiendo y esa es un área de su vida diaria que les afecta porque el niño tarda mucho para comer, pero de pronto el niño tiene un muñequito en la mano y empieza a jugar con el muñequito como si estuviera en una película, pues eso tampoco lo va a ayudar porque no es una condición óptima para que pueda prestar atención y se concentre a terminar su comida. Entonces, ¿cómo está ese medio ambiente a la hora de hacer tareas? ¿Dónde hacen la tarea? ¿Cómo es la postura del niño? El niño está en una silla en la que sus pies tocan el piso. Está en una mesa suficientemente alta en la cual el niño no tenga que estar doblándose. ¿Cómo está su torso, su abdomen? ¿Ok? A la hora de comer igual, cómo están los sonidos, cómo está ese medio ambiente, cómo está tu casa. Hay casas que tienen demasiados objetos, demasiados colores y en niños que se distraen con facilidad, esto no los ayuda porque visualmente se sobreestimulan. Entonces tienen que estar muy pendientes de esas condiciones a la hora de hacer todo en su casa. Al igual que si ustedes van a hablar con el niño, no es que le van a pegar gritos desde la cocina hasta el cuarto. ¡Fabiana! No, acércatele. Y hay muchos niños que necesitan que los toques y que te pongas a su nivel para poder hablar y dar esa instrucción que tú quieres que el niño haga. ¿Ok? Entonces, no solamente necesitamos esas condiciones óptimas, sino que también necesitamos que el niño tenga un buen sueño. De acuerdo a su edad, necesita dormir cierta cantidad de horas para estar descansado y que cuando nosotros dormimos soltamos ciertos neurotransmisores que nos ayudan a que podamos tener mejor atención y mayor concentración en el día. Entonces, el sueño y también una muy buena alimentación va a ayudar a que el niño pueda mejorar en los niveles de atención. Entonces, todas las condiciones ambientales, pero también necesitamos esas condiciones fisiológicas, una buena nutrición, un buen sueño y una buena suplementación, ¿okay? Que tenga todos los nutrientes en su cuerpo que requerimos para poder estar en un estado óptimo, para poder aprender como más lo queremos, ¿okay? Otra de las herramientas que les voy a dar es que es muy importante que el niño tenga movimiento. Al mover el cuerpo, nosotros estamos soltando estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, que nos ayudan a sentirnos mejor y que ayuda a estos niños que tienen dificultades para atender y concentrarse. Entonces, aquí les voy a dar ejemplos de juegos súper fáciles y sencillos que pueden hacer que van a ayudar a que tu hijo mejore su atención y su concentración. El juego número 1, Musical Chairs. Ese es el juego en que colocan todas las sillas y el niño y la mamá o los otros compañeritos tienen que ir alrededor de la silla
y cuando apaguen la música se tienen que sentar rápido en la silla para no perderla. Entonces, ¿por qué este es un ejercicio que va a ayudar al pequeño a mejorar su atención y concentración? Porque tiene que estar enfocado y prestando la atención a cuando la música se apague. Si yo estoy distraído y no estoy pendiente de la música, no sé cuándo la música se apagó, y a observar continuamente cuáles son las sillas que están disponibles. Entonces, tú no puedes estar pensando en los pajaritos de la escuela, tienes que estar pensando en la silla y en la música, y eso lo va a ayudar al pequeño. Ejercicio número 2, el juego de Simón dice. Si los niños pueden ser de 4 años en adelante, si son más pequeños puedes jugar al freeze dance, que ese es cuando la música para, te congelas. Simón dice que te toques la nariz, Simón dice que te toques el pelo, y luego no dices Simón y dices para. Entonces el niño tiene que estar muy pendiente de cuando tú dices Simón o cuando la música se apaga en caso de freeze dance para quedarte congelado. Entonces igual acá, tu tiempo de atención y concentración tiene que aumentar a medida que tú vas jugando este juego, porque tienes que estar plena y enfocada en lo que está sucediendo. Aparte, te estás moviendo, estás soltando neurotransmisores, estás activando muchísimos sistemas sensoriales y a su vez estás prestando la atención a lo que está pasando alrededor. Tercer ejercicio, el juego de green light o red light, o de correr. Corre, stop, y paran. Ese trabajo de parar ayuda muchísimo al control de impulsos de los pequeños y tiene que estar muy pendiente cuando la persona para. Y sucede lo mismo en la vida diaria. Hay veces que estamos trabajando y hay veces que hay que parar. Y tú puedes relacionar eso con el cuerpo del niño. Uy, puedo notar que tu cuerpo quiere correr, pero ahora es momento de parar. Ahora es momento de hacer un ejercicio de la tarea. ¿Okay? Y lo puedes ir relacionando con este tipo de actividad. Actividad 4, que tiene que ver también mucho con la parte propioceptiva del cuerpo, que es todo lo que tiene que ver con fuerza, que le va a dar al niño esa sensación de calma. Puedes hacer actividades que caminas como un oso o el juego de la carretilla, y puedes hacer competencias si son más grandecitos. Así que ahí tienen esos ejercicios sencillos, fáciles y estrategias de condiciones de su medio ambiente, de cómo hablarle a sus hijos a su nivel, que lo llames por su nombre y de pronto lo puedas tocar para que puedas obtener la mejor atención de tu pequeño. Si quieres aprender mucho más actividades como estas para realizar con tu pequeño y mejorar su conducta y la parte de la regulación de sus emociones y de su cuerpo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te esperamos en nuestra comunidad.